Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, le doy la bienvenida a don Pablo Iriart. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí, don Enrique Quintana, buenas noches. Buenas noches. El día de hoy el diario El Universal publica una encuesta de fuerzas políticas y también de aspirantes a la jefatura de gobierno del Distrito Federal en el caso del PRD y del Frente. Primero nos presenta esta medición, vea usted, esto es por fuerza política y por bloques y seguimos viendo algo que ya hemos venido observando desde hace meses, que es una clara ventaja y una preferencia considerable para Morena y sus aliados, el PT y el PES. En segundo lugar aparece ahí el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, casi 10 puntos abajo de Morena. Y en tercero, ya muy distante, el PRI, el Verde y el PANAL. Eso es en cuanto a fuerzas políticas, pero vea usted lo que sucede cuando les ponen nombre y apellido a algunos de los aspirantes dentro del frente. En opiniones favorables, opositivas, negativas, neutras, ahí está. Claudia Sheinbaum, usted sabe que es la coordinadora y presunta candidata de Morena, pues ahí tiene los positivos, la mayoría, casi 40, luego opinión negativa, muy negativa y desconocimiento. Y llama la atención esto, yo la verdad no me lo esperaba, pero Salomón Chertorivsky aparece en segundo lugar de opiniones positivas ahí con 31 y poquito, 31.3, mala 32, muy mala allá. Y luego está el doctor Agüed, que ha sido secretario de salud de esta administración de Miguel Ángel Mancera y también en parte de la administración de Marcelo Ebrard. Y hasta el cuarto lugar, Alejandra Barrales. Esto es por el PRD. Y ahí aparece también Mikel Arreola, abanderado del PRI, con 22, y Javier González de Cirón. ¿Qué lectura haces de estos números y de esta medición, Pablo Enrique? Bueno, ahí como vemos no está diciendo si las elecciones fueran hoy hoy por quién votaría, así es, sino cuáles son los que tienen negativos y positivos. Exacto. Me explico perfectamente el por qué Salomón Chertorivsky está tan arriba, sin estar en primer lugar, pero está tan arriba, porque su nombre siempre ha sido ligado a temas nobles. Él en la administración Fox fue el director del Seguro Popular. Luego en la administración Calderón terminó como el secretario de Salud y pusieron el Seguro Popular en todo el país. En fin, fue una labor benigna, positiva, altruista. Y en la administración de Miguel Ángel Mancera ha sido el que ha dado la pelea por el salario mínimo, por el incremento del salario mínimo. Es decir, Salomón Chertorivsky siempre va a estar ligado a temas positivos, a temas altruistas. En cambio, quien no le suma mucho a Morena es Claudia Sheinbaum. Creo que pudo haber otros candidatos muy buenos en Morena, pero eligieron a Sheinbaum. ¿Por qué? Porque el que le va a dar los votos a Morena en la Ciudad de México se llama Andrés Manuel López Obrador. Hay una declaración interesante hoy de Miguel Ángel Mancera, en el sentido de que debieran poner atención, dice, a las preferencias, como enviando una señal de dónde está su favorito. ¿Lo leemos así o no? El problema es que no sabemos las preferencias. La encuesta de la Universal es un porque no mide preferencia electoral, mañosa, entre comillas, en su presentación. Es legítimo que así se presente la información, pero no se preguntó a la gente que se identifica con el PRD quién preferiría que fuera el candidato o la candidata a la jefatura de gobierno, sino positivos, negativos, neutros. Y una de las preguntas centrales de la encuesta que se levantó el fin de semana por parte de 3 casas encuestadoras, pues es la intención de alguno de los 3, o sea, quién los periodistas consideran que es el más adecuado para contender por la jefatura de gobierno. En ese sentido seguimos sin tener luces, porque no hubo en la revelación de esta encuesta del Universal, por lo menos no publicaron la respuesta a esa pregunta. Y probablemente vayamos a seguir sin tener luces porque, de acuerdo a entrevistas que le hicieron a Raúl Flores el día de hoy, el jueves próximo
dará a conocer quién fue el ganador de la encuesta, o sea, quién es... Esto es al interior del PRD. Sí, al interior del PRD, pero no va a dar los resultados de las diferentes encuestas que ya se levantaron. Es decir, ya lo que sucedió, se levantaron hasta el día de ayer. Y Consulta Mitofsky presentará el jueves los resultados pero no los números, quién ganó. Exacto. No vamos a saber si Alejandra Barrales ganó, o Salomón ganó, o Agüed ganó, por cuánto, qué preguntas son las que en las que ganó uno, en las que ganó otro. Entonces, simplemente nos van a decir el ganador. Sí, lo cual va a dar lugar a sospechas. Claro. Porque no, por lo menos es lo que hasta ahora se ha dicho, no se van a hacer públicos los números detallados de las encuestas para saber de dónde provino el ganador. Entonces, con los datos no estoy seguro porque aunque Salomón tiene los mayores positivos, el propio texto de la encuesta dice que la más conocida es Alejandra Barrales. La de mayor dice conocimiento. El texto del Universal. No obstante, Alejandra Barrales es la más conocida por los ciudadanos y es por quien se decantan tanto militantes del Sol Azteca como del blanquiazul. Pareciera entonces que sí hicieron la pregunta y no publicaron. Y no nos la dijeron. Bueno, es un truco, tienes razón, porque pues, se decantan. No sabemos. ¿Con base en qué dice que se decantan si no nos enseñan los números? Estas versiones que corren de que Miguel Ángel Mancera podría no apoyar a Alejandra Barrales para que fuera la aspirante del frente, sino a Salomón Chertorivsky, ¿tienen sustento? ¿Lo ves viable? No, creo que son totalmente equivocadas. No veo a Miguel Ángel Mancera dándole la espalda a Alejandra Barrales. No. Ella creo que va a ser, a final de cuentas, la candidata de este frente, que ya no me acuerdo cuáles son sus apellidos. Yo tampoco. Pero este frente de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Ella va a terminar siendo la candidata por el factor que mencionaba Enrique de la encuesta de la universidad. Es la más conocida de todos. Y eso influye mucho en las encuestas. Creo que ella será, y fíjate que lo que es, yo pienso que Chertorivsky hubiera sido un excelente candidato del PRI. ¿Del PRI? Sí. Esa era la opción para el PRI, órale, un ciudadano otra vez. Y Chertorivsky era una gran opción. No digo que sea mejor que Mikel Arreola y todo eso, digo que era una muy buena opción. Yo creo que además de este factor que señala Pablo, hay otro que también probablemente haga que la balanza se incline por Alejandra, que es la relación que tuvo con Ricardo Anaya. En mucho la construcción del frente derivó de la interacción entre los entonces dos presidentes de los partidos, inicialmente PAN y PRD, luego entró también Dante, pero inicialmente aquel anuncio de un sábado a mediados del año, bueno, era su intención de explorar. PAN y PRD. Y creo que en esta alianza donde ya Mancera claramente manifestó su respaldo a Ricardo Anaya, va a ser que también manifieste su respaldo a quien es más cercana a este proceso, que es Alejandra Barrales. Pero bueno, el jueves se despejarán las dudas. Lo dijimos en este espacio y en el periódico, el Financiero, en todos lados donde se nos escuchara, que esas candidaturas ya estaban escrituradas desde que se anunció el frente. Anaya, candidato presidencial, Barrales, candidata a la jefatura de gobierno. Y el que no creía era un ingenuo. Y todavía hay. Todavía hay. Vamos a mensajes, no se vaya, tenemos mucho más. La nueva coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador y algunas cosas que están pasando en Morena y los independientes. Volvemos. Nuestros periodistas en la silla roja conversan con Javier Lozano, senador. Y sí, soy muy directo en las cosas que digo, en las que pienso. Fijo posiciones y así he sido toda mi vida. La silla roja. Retransmisión hoy, 9:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg.
Andrés Manuel López Obrador anunció hoy a su nueva coordinadora de campaña presidencial para estas próximas elecciones. Anunció a la señora Tatiana Cloutier, usted la recordará, hija de Maquio, de aquel histórico candidato presidencial en 1988. Esta mujer fue ya diputada federal y ha encabezado un organismo, una organización no gubernamental, Evolución México, a favor de la participación ciudadana. En el mismo evento, el señor López Obrador anunció que Alfonso Romo, este empresario que ha venido acompañándolo a lo largo de la campaña, fungirá como coordinador de estrategia y enlace con empresarios y con la sociedad civil. ¿Cómo le suena esta nueva coordinadora? Para mí es una sorpresa, yo pensé que no iba a haber coordinador, pero... ¿Hay coordinador? Bueno, en realidad, viendo el perfil de Tatiana, no ha coordinado campañas electorales de gran envergadura, tiene el apellido, creo que es parte de lo que hace atractiva su presencia en Morena. La reminiscencia, la evocación del Maquio. ¿Un guiño a los panistas, será? Puede ser, pero porque ella fue panista y fue diputada del PAN y tiene hija presencia. De esta enorme figura. Y tiene presencia en el PAN. Puede ser a cierto tipo de panistas, aunque no hubiera requerido el nombre de Cloutier para hacer este guiño. Sin embargo, el mensaje, me parece, es que la campaña la va a coordinar Andrés Manuel o las personas más cercanas a él. Uno de los que, por cierto, ahí en los chismes, anda sonando. En los chismes de corredor, se habla de que tiene cada vez más influencia, que es Andrés Manuel López Beltrán, su hijo. El hijo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, creo que si hubiera sido un personaje de más peso político, pensemos en quien se mencionó en varias ocasiones, Ricardo Monreal, ahí hubiera pensado uno que en efecto hay un candidato y un coordinador, aunque trabajen de la mano, pero son dos figuras diferentes. Sin embargo, el peso político que tiene Tatiana Cloutier me parece que va a hacer que realmente la campaña la coordine el candidato. Andrés. Sí, yo lo veo como que trae dos mensajes muy claros. El primero es un guiño a los empresarios, es decir, la hija del Maquio. El Maquio hizo toda su carrera en el sector privado, fue candidato presidencial, alguna vez quiso ser candidato a gobernador de Sinaloa por el PRI, no lo dejaron, en fin. Pero Maquio era el presidente de la Coparmex y, si no me equivoco, del Consejo Coordinador Empresarial. No llegó al Consejo, pero a la Coparmex, sí. Presidente de Coparmex destacadísimo y un vocero del sector privado en los años duros del echeverrismo y del López Portillismo. Entonces, ahí tiene él y Alfonso Romo, otro empresario. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de decirle a los empresarios, yo no voy contra ustedes y allá el que se lo crea. ¿Por qué? Porque sí, la agenda histórica de López Obrador es antisector privado desde siempre. Entonces tiene estos dos que le creen que van a manejar a López Obrador, que lo van a hacer cambiar y que no va a tocar la reforma energética, que va a respetar la reforma educativa y que va a ser el nuevo aeropuerto. En fin, lo que creen todo eso, adelante. Bueno, y el segundo mensaje es al norte. O sea, las dos personas más fuertes de su campaña son del norte. Norteños los dos. Cloutier y Romo. Creo que ahí donde él no tenía más que huizache en su milpa, nada, ahora está sembrando. Y con esos dos apellidos aspira a cosechar. Y se le abren puertas, no cabe duda, porque es un sector que no ha cultivado enormemente, ¿no? Su fortaleza está mucho más en el sur y en el sureste y en estos estados. Y complemento esto porque hay algunas versiones, ahora que hablamos hace un momento de la Ciudad de México y de candidaturas y de esto, de que en Morena está habiendo algunos enojos, molestias, porque este joven, Andrés López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel, que encabeza Morena en un sector, fue el encargado de negociar las candidaturas de la Ciudad de México con Ricardo Monreal. Y según algunas versiones le entregó 3 delegaciones, cosa que a Martí Batres lo tiene muy molesto y muy enojado. Y ahí soplan algunos rumores de fractura y de desunión. Dicen incluso que la hermana de Martí
una joven que se llama Lenia y que ya fue asambleísta en la Ciudad de México Federal. y diputada federal, que quería llegar nuevamente como diputada, le han negado la candidatura. Entonces parece que las cosas ahí, 2-1, el surgimiento fortalecido del hijo de Andrés Manuel, y 2, el que el reparto ahí de candidaturas en las listas no tiene contento a todo el mundo. Va a haber pataleo, pero cuando el caballo es ganador, al final todo el mundo se va a quedar conforme. Yo creo que no se va a fracturar Morena, porque como veíamos en los datos previos, el Morena sigue siendo con mucho la fuerza política que en este momento tiene más posibilidades de ganar tanto la jefatura de gobierno como la mayoría de la asamblea de la Ciudad de México. Entonces, al final de cuentas, creo que va a haber espacio suficiente para que haya acomodos entre los inconformes y posibilidades incluso de que, aunque no sean candidatos a puestos de elección popular, quienes así lo aspiraban y no lo consigan, puedan encontrar acomodos ya fuera en el gobierno central, apostando a que ganan, o en diversas delegaciones donde también tiene muchas posibilidades de ganar Morena. Entonces, creo que más allá de esta percepción de enojos, no va a trascender, no va a pasar a mayores para una fractura de No van a Morena. romper lanzas ahí. No creo. No, pero las tribus son las tribus y esto en todos los partidos. Pasa, claro. La designación de candidaturas a diputados, a senadores, a alcaldes, a regidores, 3.200, 3.300 puestos, por supuesto que genera un choque entre ambiciones legítimas, otras ilegítimas, pero sí, obviamente, chocan en todos los partidos. No creo que haya fractura en el partido Morena, porque el pegamento es la expectativa de ganar la presidencia, y ahí hay más de 3.200 cargos para repartirse. Y tampoco, sí lo puede haber en el PRD, los que se sientan desplazados y que se vayan, al final de cuentas, con Morena, porque en su sitio pusieron a un panista. Ahí sí puede haber, pero divisiones, fracturas fuertes, creo que ya las que se iban a dar ya se dieron y no veremos muchas más. De Monreal tenemos noticias porque ha estado muy activo, entiendo que negociando posiciones en la Ciudad de México y en la Asamblea, aunque no lo he visto públicamente con ningún cargo ni ninguna tarea designada por Andrés Manuel, ¿no? Hasta donde entiendo, no tiene responsabilidad ni en el equipo de campaña ni es candidato a ningún cargo formalmente. No sé si ya sobre la marcha se convierta en un protagonista de la campaña. Monreal, lo hemos comentado varias veces, es un político que, si lo piensa bien López Obrador, no puede desperdiciarlo. Ya tomó la decisión de quedarse con él y ya sea como vocero, ya sea como operador, me parece que en algún momento va a subirse a la campaña de Andrés Manuel. Tú tienes... Coincido, es una persona con la formación política y la experiencia, y además con suficientes puentes. Cuando amagó con irse de Morena, vimos que desde muchos lados le hicieron guiños, no los suficientes, ni del PRD ni del PAN, pero es una persona que evidentemente tiende puentes con otras fuerzas políticas y de esos va a necesitar muchos López Obrador, o varios por lo menos. O varios. Vamos a mensajes, regresamos con los independientes y el hallazgo del INE. Fíjese usted, unas cuantas credenciales falsas en el registro. No son pocas, ¿eh? Volvemos. Los independientes, usted sabe que no solamente son los aspirantes presidenciales, sino que la ley abre y permite la posibilidad de que haya contendientes desde la independencia a los congresos locales, al Congreso Federal, al Senado, en fin, a muchas posiciones. Pues hoy el INE nos dio a conocer lo que había encontrado y los hallazgos que había descubierto. Mire, candidatos independientes a diputados federales.
solamente uno de 66 logró acreditar las firmas. Los otros 65 tienen irregularidades, tienen fallas. Hay fabricación de credenciales, fíjense nada más, y hay uso de credenciales simuladas. Hay por lo menos 28 casos en el caso de diputados que no van a alcanzar el registro porque se ve claramente. Y estos que ve usted en pantalla, que son los presidenciales, que ya hemos visto en el caso de Margarita y de Jaime Rodríguez el Bronco, que aparentemente ya consiguieron el 100%, pero falta el tema de la dispersión, Pablo, porque ahí sabemos que tiene que haber por lo menos 17 estados. Margarita, comprobados hasta ahora, tiene 5 estados donde logra el 1% del padrón. Y este joven que aparentemente, Armando Ríos Peter, está muy cerca de lograr el 100% de las firmas. Luego viene el tema de la distribución territorial. Sí, con lo que iniciabas tu introducción, tu comentario, Leonardo, me quedo porque es, creo, de las peores noticias políticas que se hayan conocido en los últimos tiempos, y eso que hemos tenido varias. Es decir, y es solamente referido a los diputados, Estas 98,000 credenciales falsificadas o mal utilizadas o fotocopiadas, falsas, a fin de cuentas. Es decir, no creíamos en los partidos políticos porque hacían trampa, y ahora tampoco podemos creer en los independientes porque hacen lo mismo. 98,000 credenciales falsificadas, no puede ser. Escandaloso. De parte de independientes. Es un escándalo. Y con esto, bueno, vamos a ver, porque se trata de una pésima, pésima noticia para nuestro desarrollo democrático. El INE ha dicho ya que evidentemente van a ser rechazadas y pues ninguna de esas candidaturas independientes va a prosperar. Yo ponderaría, porque estamos hablando de diputados, hasta ahora no se ha encontrado este tipo de irregularidades, o por lo menos el INE no las ha revelado en el caso de los presidenciales, tampoco en el caso de los senadores. En el caso de los diputados son muchos los que están aspirando, y creo que sí hubo el incentivo perverso, pues, de hacer cosas tramposas, que no deben. Sí. Entonces, y coincido con Pablo, esa es una muestra de que las tranzas no son un asunto de partido, sino que están instaladas quizá de manera más profunda. Claro. Es parte de la cultura política, en el sistema, no es una cosa... Lamentablemente. Yo, a diferencia de quienes son escépticos, creo que sí van a llegar con todo y las dificultades de dispersión geográfica, de validación que ahora están enfrentando. Creo que vamos a tener mínimo 2, y es muy probable que 3 candidatos presidenciales de O sea, tú pensarías en el Bronco, en Margarita, en el Bronco, incluso en Margarita Armando. y en Ríos Peter. Y vamos a tener varios candidatos, tanto a senadores, a diputados, va a haber varios, y alcaldes. Es decir, creo que la innovación de los candidatos independientes, que por primera vez aparecen en una elección federal, sí va a marcar este 2018. ¿Quién gana con tantos independientes en la boleta? ¿A quién beneficia? Porque este tema de, pues, ¿a quién le roban votos? Evidentemente a los partidos, pero cada uno a diferentes fuerzas políticas. ¿Algún candidato en particular a la presidencia de la República se ve beneficiado con los independientes? ¿Tú dirías? No lo sé. Sería una adivinanza. No tenemos idea cómo se va a mover la aguja electoral. Si no va Margarita, a ver para dónde se van los votos de Margarita. ¿A Ricardo Anaya? No lo creo. ¿A mí? ¿A López Obrador? Algunos sí. O sea, el antipriismo muy fuerte dentro del PAN. Algunos se irán a Mid y otros dirán, bueno, yo entonces voy con mi partido, voy con Anaya. Sí, pero todo esto son suposiciones. La realidad es muy compleja, aunque sí considero que con Enrique, que estos 3 mencionados, el Jaguar, Margarita Zavala y el Bronco, van a estar, o van a lograr su candidatura, o van a estar muy cerca de lograrla. De entrar a la boleta. Sí. Creo que hay dudas respecto a varios, pero hay 2 que yo creo que sí se puede anticipar para dónde irían los votos. Yo creo que Margarita Zavala le quitaría votos a Ricardo. Es decir, yo creo que una parte del PAN dejaría de votar por Ricardo Anaya si tuviera la opción de hacerlo por Margarita Zavala. Y si Ríos Peter logra también subirse a la contienda,
creo que aunque sean menos, también le va a quitar algunos votos a López Obrador, porque va a ser otro candidato de izquierda, en la boleta. Es decir, en este momento prácticamente solo López Obrador está como opción de la izquierda. El hecho de que el Jaguar esté ahí creo que sí va a hacer que algunos votos, en caso de que llegue, de López Obrador se vayan hacia él. En el caso del Bronco, francamente, no sé. Unos piensan que su estilo antisistema podría también quitarle votos a López Obrador. No estoy tan seguro de que así sea. Creo que se los podría quitar inclusive al PRI. Pero es incierto. Sí, es incierto. Es todo. Bueno, además somos totalmente nuevos en esto. Nunca habíamos tenido independientes. ¿Cómo se va a comportar el electorado? Y además creo que vamos a ver, como en otras partes del mundo, comportamientos regionales muy disímbolos, ¿no es cierto? A lo mejor en el sur apoyan a uno, en el norte apoyan a otro. Va a ser muy interesante. Completamente es un acertijo lo que va a ocurrir con las candidaturas, pero no hay una alternativa a una candidatura de izquierda, como sería el caso del Jaguar Rivas Peter, que no llegaría del brazo con empresarios para decirles, no, el tipo es un socialdemócrata. Claro. Y no hay un candidato de la derecha porque ya está Ricardo Anaya diciendo que va a regalar dinero con una renta universal para todos. A ver, ¿dónde está el candidato de la derecha? Esa es Margarita. Y el Bronco tiene 37 años en el PRI. Sí, bueno, que no nos venga a decir que es independiente, ¿verdad? Sí. Exacto. En fin, bueno, se va a poner interesante. Vamos a ver cómo avanzan las siguientes semanas. Ellos tienen la fecha final, es febrero. Para candidatos Independientes a la presidenciales, el 18 de 18 de febrero. 18 de febrero es límite para que consigan las firmas. Quedan casi 4 semanas para eso. El punto es que no hemos visto todavía el barrido que hace el INE para ver si todas las firmas, como ya sucedió en diputados, de los presidenciales, pues son auténticas y reales. Vamos a ver, Pablo, gracias, buenas noches. Don Enrique, gracias, buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue, le vamos a presentar la retransmisión de La Silla Roja, una conversación interesante con el senador Javier Lozano, hasta la semana pasada del PAN, ya independiente y además sumado a las filas de la campaña de José Antonio Meade. Javier Lozano en La Silla Roja. Gracias, buenas noches.